Bienvenidos a la sexta sesión del ciclo de videoconferencias Herramientas de Aprendizaje Digitales. Hoy vamos a conversar sobre el uso de juegos educativos de la web en el ámbito escolar, que es un tema en realidad bastante interesante al que le vamos a sacar bastante jugo y vamos a comenzar de una vez. Primero quisiera, eso sí, dar una pequeñísima repasada a los temas que hemos tocado en las sesiones anteriores para ver cómo se inserta el tema de juegos educativos dentro del ciclo que hemos realizado. Hablamos, por ejemplo, de lo que era la alfabetización digital y la importancia del docente, cómo es importante que haya un maestro que establece una estrategia de aprendizaje para que haya verdaderamente un conocimiento que se pasa a los alumnos. Hablamos también de las herramientas digitales como soporte a la actividad magistral, hablamos del uso de un proyector o de un laboratorio informático para utilizar internet para presentarle material a los alumnos utilizando herramientas de la web, y también mucho con mi compañera Carla Camacho hablamos de herramientas digitales como soporte a las actividades de aprendizaje, mucho lo que es Web 2.0, Wix, blogs, chats, etc. Hoy vamos a hablar, como les decía, del tema de los juegos, que en realidad pueden ser utilizados como soporte a la actividad magistral, pero también como soporte a las actividades de aprendizaje. Depende de la estrategia que vayamos a plantear, y precisamente ese es el tema que vamos a conversar hoy. ¿Cómo vamos a dividir este gran contenido? En tres partes. Vamos a hablar del concepto aprender jugando, que es un temita que a veces le tenemos un poco de miedo, pero que tenemos que ir desmitificando, especialmente cuando hablamos del uso del juego, porque el internet en realidad se mueve mucho desde el punto de vista de los aspectos lúdicos, y entonces hay que empezar a trabajar ese tema. Vamos a hablar también de la web propiamente como repositorio de juegos, o sea, qué material podemos utilizar, dónde está, cómo lo encontramos, y vamos a ver algunos ejemplos que es siempre interesante y nos ilustra un poco los temas más teóricos de los que vamos a conversar. Vamos entonces con el primer tema, aprender jugando. ¿Qué es aprender jugando? ¿Cómo se come este término? Voy a empezar estableciéndoles una pequeñísima premisa en un libro que se llama El estudio de los elementos del juego en la cultura. El autor Johan Huizinga establece el concepto de Homo ludens. La mayoría de nosotros sabemos el concepto Homo sapiens, ¿verdad? El hombre que sabe, o incluso Homo faber, el hombre que hace, pero no nos damos cuenta que está la concepción del Homo ludens, el hombre que juega. ¿Y por qué este autor establece ese concepto? Bueno, porque él plantea que muchas de las actividades culturales que realiza el ser humano, sean religiosas, artísticas, deportivas, incluso las que son bélicas, son en realidad una extensión del juego. ¿Eso qué significa? Que el ser humano se relaciona entre sí unos con otros jugando. Y de aquí precisamente vamos a partir para establecer cómo al fin y al cabo aprender, que es una actividad cultural, puede ser al mismo tiempo una actividad lúdica. Una de las grandes preguntas que constantemente se hacen las personas cuando empiezan a hablar de aprender jugando es, pero de verdad, cuando uno juega, verdaderamente se aprende. Y yo lo que les voy a pedir es que se vayan un poquito cuando eran chiquillos, cuando eran jóvenes, y piensen en lo que era jugar congelado, o lo que era jugar escondido, o los juegos de sus respectivos países, y piensen cuáles son las destrezas que esos juegos les enseñaron cuando eran pequeñitos. Y yo les puedo asegurar que se van a dar cuenta, haciendo una lista bastante rápida, que el jugar les enseñó a relacionarse con otros, a jugar en equipo, a poner atención, a entender reglas, a planificar las movidas, a planear estrategias, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer para que la persona que me va a agarrar no me agarre antes de que yo llegue a tocar donde tengo que tocar para ganar el juego? Y por supuesto, una de las cosas más importantes que nos enseña el juego es a ser buenos perdedores y a ser buenos vencedores, porque a veces es muy fácil ganar, ¿verdad? Pero no es tan fácil perder, y el juego nos enseña este tipo de cosas. No solo el juego físico, no solo el juego que se hace en el jardín o en el recreo, sino también, por supuesto, los juegos de mesa son una expresión del aspecto lúdico que nos permiten también aprender. Si alguna vez han tenido la oportunidad de jugar Monopoly o Palabras Cruzadas, el juego de mesa
también nos enseña estrategias para la vida. Ya viéndolo desde el punto de vista de la computadora, los videojuegos son una forma en la que las personas aprenden. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno empieza a jugar un videojuego, el que sea, puede ser Pac-Man, puede ser el Príncipe de Persia, uno empieza sin saber nada del juego, no sabe qué hacer, no sabe qué comandos utilizar, y conforme va avanzando y va avanzando los niveles, empieza a entender la lógica del juego y efectivamente está aprendiendo. Ahora, estos son juegos que no tienen un componente educativo, pero hay juegos como por ejemplo SimCity, que estoy segura que muchos de ustedes conocen, o Roller Coaster Tycoon, que se trata de construir parques de diversiones que permiten a la gente aprender de una forma muy fluida, muy natural, por ejemplo, cuáles son los principios de administración de una sociedad o de una casa o de un parque de diversiones, como les mencionaba, y les dan verdaderamente destrezas, digamos, para la vida. Otro ejemplo bastante interesante es el juego Democracy, que en realidad es una experiencia de Estados Unidos, en la que uno puede escoger ser el presidente o ser el primer ministro de una nación, y tiene que actuar en diferentes ámbitos, por ejemplo, impuestos, educación, transporte, política exterior. Y este juego ha sido tan exitoso, a pesar de que comenzó siendo una cuestión exclusivamente lúdica, ha sido tan exitoso que hoy día muchísimos colegios, incluso universidades de los Estados Unidos, lo utilizan para enseñar a los alumnos conceptos de política, conceptos de economía, conceptos, como les decía, de política exterior, de impuestos, etcétera. Y de lo que se han dado cuenta es que cuando la gente se entretiene, cuando la gente se divierte, cuando la gente tiene un reto, verdaderamente el ocio se convierte en lo que llamamos aprendizaje estructurado. Ya no es, me estoy divirtiendo, es, me estoy divirtiendo, pero al mismo tiempo estoy logrando aprender algo. Incluso, como les decía, estos son ejemplos de videojuegos, pero nosotros obviamente nos estamos concentrando en lo que es Internet, y en Internet también hay pruebas o experiencias de que es posible aprender mientras uno juega. Como primer ejemplo les voy a mencionar algo que no es exclusivamente aprendizaje, pero que me parece bastante ilustrativo, que es el ejemplo de Nike Coach, que es una parte del sitio web de Nike, de los zapatos, tenis, donde ellos han creado una comunidad que incita a las personas a correr, por ejemplo, o entrenarse para una maratón o para una media maratón. Y lo que se hace es que hay diferentes retos, y entonces uno comienza haciendo el reto de los 5 kilómetros. Y hay personas que tal vez tienen el puntaje más alto porque lo han hecho más rápido o han sido muchísimo más estrictos con su plan de entrenamiento, y la gente compiten entre ellos para ver quién es el que lo logra hacer mejor, o el que llega, el que hace el camino más largo, el que hace el camino más difícil. Y de lo que se han dado cuenta en Nike es que la gente con este tipo de plataforma verdaderamente se entrena muchísimo mejor que si fuera la persona sola en la casa tratando de, ¿verdad?, aprender a correr o correr cada vez mejor. Pero esto es un campo, digamos, meramente de entretenimiento, deportivo. ¿Qué pasa en el área, por ejemplo, de la investigación? Y en ese campo les quiero comentar de dos experiencias que verdaderamente demuestran que jugar permite aprender, permite generar conocimiento. La primera de ellas es Foldit, que es en realidad una iniciativa de la Universidad de Washington. Son una serie de pequeños rompecabezas, como decir un juego flash, como decir jugar un puzzle, un rompecabezas en la computadora, solo que estos rompecabezas están diseñados por investigadores que están trabajando en lo que son las secuencias de los, si no recuerdo mal, nucleótidos, y entonces ellos han creado una serie de minijuegos donde las personas pueden resolver rompecabezas mentales, digamos, si lo hacen en la computadora, y de lo que las personas no se están dando cuenta, digamos, cuando están jugando, es que en realidad están ayudando a secuenciar nucleótidos. Y toda la información que esos minijuegos generan va a incidir en la investigación formal, científica, de este tipo de secuencias. Y así estos investigadores han logrado utilizar, digamos, millones de cerebros que han jugado estos juegos como una computadora superpoderosa,
y han tenido muchísimos más resultados que los que habrían podido jamás obtener ellos solitos en su laboratorio tratando de realizar las secuencias. En esta misma línea se encuentra lo que es Philo, que es de una universidad canadiense, McGill en este caso, que es muy parecido. Es una gente que generó un juego donde la idea es que uno tiene que colocar cuadritos de colores en una secuencia particular, y de lo que se trata en este caso es de descubrir cómo se plegan las proteínas. Entonces la gente acomoda estos cuadritos de colores jugando, ¿verdad? Porque lo que quiere es pasar al siguiente nivel, quiere descubrir cuál es la llave que permite resolver ese rompecabezas, y lo que están ayudando es ayudando a investigación de altísimo nivel, pero siempre jugando. Y por supuesto el juego, como es divertido, como es entretenido, es algo que las personas hacen sin pereza. No tenemos necesariamente ni que pagarles, ¿verdad? Sino que simplemente es algo bonito, es algo que hago, es algo que me entretiene, estoy aburrida, quiero jugar con la computadora, me pongo tal vez a jugar con Philo o con Foldit y estoy ayudando a la ciencia. Esto simplemente para darles una panorama bastante general de cómo los juegos verdaderamente sí pueden convertirse en aprendizaje para la vida, y aprendizaje además muy aplicado, y cuáles son los diferentes usos que le podemos dar. Hablemos un poquito más teórico para tratar de sentar este material que les estoy transmitiendo sobre algunas bases teóricas, digamos un poquito más fuertes. ¿Cuáles son los enfoques del aprendizaje basado en juegos? ¿De qué tipo de enfoques estamos hablando cuando hablamos de aprender jugando? Bueno, yo les voy a hablar principalmente de 4 enfoques. El constructivismo, estoy segura que lo conocen bien, es un enfoque pedagógico que define el aprendizaje significativo como un proceso activo. Los estudiantes no son pasivos, sino que son agentes activos de su propio aprendizaje, que construyen nuevo conocimiento basándose en lo que ya saben. Y esto pasa muchísimo en el juego. En el juego yo estoy aprendiendo porque quiero ganar, porque quiero pasar al próximo nivel. No estoy aprendiendo porque me dicen que tengo que aprender, sino porque quiero. Y yo solito estoy explorando y estoy buscando las formas de obtener ese conocimiento para seguir adelante en el plan de juego, por llamarlo de alguna manera. Segundo enfoque del que me gustaría hablarles es el aprendizaje contextual, que lo que plantea es que el aprendizaje se da en un contexto sociocultural particular y que ese contexto va a determinar y va a condicionar ese aprendizaje. Y les tengo un ejemplo bastante claro que creo que ilustra bien este enfoque. Es muy difícil, por ejemplo, para los guías de turismo de diferentes países aprenderse todas las plantas, todos los tipos de plantas, todos los tipos de animales, todos los tipos de aves, porque es un ejercicio de memorización complicado y muchas veces tienen que hacerlo del libro. Pues yo tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de un producto que se trataba de crear mundos virtuales, bosques virtuales, espacios virtuales, donde estaban representadas toda esta flora y toda esta fauna. Y entonces el guía de turismo tenía un personaje que podía explorar este mundo virtual, estos bosques, estos espacios, acercarse a los árboles, verlos, estudiar el animalito que se le acercaba, etcétera. ¿Y esto qué fue lo que provocó? Bueno, que en realidad la gente, cuando utiliza este tipo de herramientas, no es que se tiene que acordar del libro, sino que verdaderamente puede contextualizar la experiencia. Entonces, de pronto, se tiene que acordar de un árbol específico y lo que hace es cerrar los ojos y acordarse del juego que estaba jugando. Y es muchísimo más fácil porque hay contexto. No es una página estática, sino que verdaderamente dentro del juego, en ese momento el guía pudo interactuar con un ambiente que le da significado al aprendizaje que está realizando en este momento. Tercer enfoque sería el enfoque del modelaje cognitivo, que es una estrategia que se utiliza cuando, por ejemplo, yo conozco un proceso bien, pero lo quiero enseñar a alguien. Entonces voy a modelarlo en las fases iniciales para inducir a otra persona a entenderlo. ¿Cómo? Voy a separar cada uno de los pasos en los pasos más pequeños, lo voy a detallar en la mejor manera posible y después lo voy a hacer. Voy a pedirle a la persona a la que está aprendiendo que me vea, que vea cómo lo estoy haciendo, luego que haga la parte más fácil, luego que haga la parte más fácil más algo un poquito
poquito más complicado, luego que haga una cosa un poquito más complicada hasta que logra hacerlo al mismo nivel al que estoy yo. Este es un modelaje, digamos, mental. Se trata de que la persona vaya construyendo ese aprendizaje poquito a poco. Y es algo que se reproduce mucho en los juegos, porque en los juegos hay niveles y se empieza desde la parte más sencilla y los obstáculos se van complicando cada vez más hasta que se llega al nivel de experto. Y por supuesto, algo que en los juegos es bastante claro es el aprendizaje basado en problemas, que se trata de establecer problemas reales, significativos y contextualizados. No es lo mismo leer, por ejemplo, un problema de matemáticas sobre cómo debo repartir, no sé, las naranjas y los limones y tratar de resolverlo, que estar jugando un juego donde soy el dueño, por ejemplo, de una pulpería y entonces tengo que resolver problemas matemáticos pero contextualizados, me son significativos dentro del juego. Y el aprendizaje basado en problemas, obviamente, bueno, nos ayuda a generar conocimiento y a generar nuevas destrezas, pero de una forma muchísimo más real, muchísimo más relevante. Y estos son precisamente los valores de los juegos, que la idea sería tratar de trasladarlas al aula. Por supuesto, la pregunta es cómo. Ahorita vamos a llegar, primero vamos a terminar un poquito con esta introducción teórica. Es importante tener clarísimo el concepto de edutainment, que es el concepto que está debajo de lo que es aprender jugando y de lo que es la aplicación del juego educativo de la web en el aula. Edutainment es un neologismo que viene de dos palabras en inglés, education y edutainment, que fue inventado más o menos en 1975, pero en realidad fue popularizado por la National Geographic con sus documentales, porque claro, si uno está pensando en algo que enseña y a la vez entretiene, definitivamente la National Geographic es una buena práctica que hay que tomar en cuenta, y ellos precisamente son los que empezaron a empujar este concepto que hoy en día en realidad es un estándar para muchísimas cadenas de televisión y otros medios de comunicación. ¿Cuáles son los principios del edutainment? Y van a ver que aquí voy a retomar algunos de los conceptos de los enfoques que vimos anteriormente. Los principios del edutainment son tres principalmente, habrá otros, pero estos son los más importantes. La relevancia. Las personas aprenden más y mejor cuando encuentran que el nuevo conocimiento les es útil. No cuando tienen que dar un examen, sino cuando verdaderamente saben que esa información les va a servir. Y en eso el juego sirve mucho, porque los niños y los muchachos, los adolescentes, incluso los adultos, cuando juegan, saben que lo que están aprendiendo les va a servir para ganar, para pasar al siguiente nivel, para luchar contra el monstruo, para rescatar a la princesa. Otro principio es el aprendizaje incremental, que es el que nos dice que el aprendizaje es más efectivo cuando las personas se enfrentan cada vez a obstáculos más complejos. Vemos ya que se empieza a repetir aquí un poco, estamos hablando de niveles. Voy a empezar por la parte más fácil y cada vez lo voy a ir complejizando más hasta volverme un experto. Y el último principio es lo que se llama aprendizaje distribuido, que lo que dice es que diferentes personas aprenden de diferentes maneras en diferentes periodos de tiempo. No todos aprendemos igual, no todos aprendemos al mismo ritmo. Y los juegos en este sentido permiten que las personas exploren, por ejemplo, un nivel más bajo cuanto sea necesario, y después ya pueden pasar al siguiente. De pronto yo voy muy rápido, pero también me puedo devolver. Los juegos generan muchísima libertad y ese es un valor muy importante. Hablemos de por qué hay que usar el edutainment en el aula. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay 9 razones principalmente. Voy a tratar de explicarlas brevemente. Una cosa de la que ya había hablado en aquella primera sesión que habíamos hecho es el hecho de que la web es multimedial. Nos permite que haya no solo un texto estático, sino que hay video, hay audio, hay animaciones, hay textos, hay personajes. Verdaderamente es muy dinámico y esto genera que haya muchísimo más impacto y que haya muchísima más motivación. Otra característica que tiene el edutainment, los juegos, es que hay un espacio estructurado, pero que se puede explorar de manera libre. Hay mucha libertad, el usuario tiene mucho control y eso permite que la gente pueda verdaderamente darse tiempo, darse espacio para ser creativo. No tengo un deadline, no tengo que estudiar hoy porque el viernes tengo un examen, sino que exploro.
y trato de descubrir la información que hay, y tal vez hoy me encuentro la solución a un problema que no es el problema de mañana, pero va a ser el problema de una semana después. Otra cosa que tienen los juegos es la constante práctica y el reforzamiento. Si ustedes han tenido oportunidad de ver a una persona jugando, que sea verdaderamente apasionada, que está metida en un juego, se darán cuenta que uno vuelve al juego una y otra vez. Siempre tratando de pasar al siguiente nivel, siempre tratando de resolver las pistas. Esto puede durar semanas, meses, quién sabe, incluso años. Hay una motivación intrínseca del jugador que hace que la persona, o el niño, el muchacho, el adulto, quiera siempre más. El juego nos llama. Y como bien sabemos, la práctica hace al maestro. Entonces, si hay un juego educativo y queremos que la persona a quien estamos enseñando aprenda, el juego es una excelente manera de empujar a la persona a practicar. Las siguientes 3 razones, siempre en la misma línea: interacción, control y feedback. El jugador no es un consumidor, no se sienta simplemente pasivamente a recibir la información. Vamos de nuevo un poquito al enfoque del constructivismo, sino que el jugador es verdaderamente un codiseñador del juego. ¿Por qué digo un codiseñador? Porque en realidad en el juego las cosas pasan porque el jugador realiza una acción. Cuando el jugador realiza una acción, el juego da feedback y genera nuevos problemas. Y esto desde el punto de vista del aprendizaje es importantísimo, porque muchas veces los estudiantes van a ser pasivos y lo que necesitamos es que sean activos y que verdaderamente se hagan cargo de su propio proceso de aprendizaje. Otra característica sería la contextualización y el word building. Lo que les explicaba de los guías de turista, la flora y la fauna, tiene mucho que ver con este detalle. ¿De qué se trata? Se trata de que los juegos crean una realidad dentro de la cual se da el proceso de aprendizaje y hacen el proceso de aprendizaje relevante dentro de esa realidad. Las personas, cuando aprenden en un contexto, les va a ser más fácil codificar la información, por tanto memorizarla, por tanto recuperarla cuando tienen necesidad de utilizarla. No es lo mismo que aprender, digamos, en seco. Los mundos virtuales nos ayudan verdaderamente a aplicar, y cuando aplicamos es más fácil que estas destrezas, que este conocimiento nos quede y que después lo podamos utilizar y aplicar. Tenemos después lo que son la toma de riesgos y el fracaso sin castigo. Sucede mucho en el aula que los alumnos tienen miedo a fracasar, lógicamente tienen miedo a que les vaya mal en el examen, tienen miedo a hacer la tarea mal, pero el fracaso es un elemento esencial del aprendizaje. Si no se fracasa, es difícil aprender. Los alumnos le tienen miedo al riesgo, le tienen miedo a aprender algo nuevo, le tienen miedo a intentar cosas nuevas. Y en realidad en el juego, los estudiantes son precisamente motivados a arriesgarse, a tratar de nuevo. No pasaste el nivel, no importa, tratemos otra vez, exploremos qué hay, fallemos, porque el fallo es una consecuencia positiva. El fallo es un paso más en el proceso de aprendizaje, es una oportunidad para aprender. Y qué lindo sería, qué rico sería que nosotros pudiéramos tratar el fracaso dentro del aula como una oportunidad para aprender más, para aprender mejor. Las últimas razones de por qué el edutainment funciona, por qué deberíamos llevarlo al aula, es el ciclo del experto, la configuración de un experto. De nuevo se relaciona con el concepto de modelaje cognitivo que les expliqué no mucho atrás. Los juegos empiezan facilitos y se empiezan a complicar cada vez un poco más y son más retadores hasta que son realmente difíciles. Pero cuando yo estoy en el último nivel, que es realmente difícil, no me doy cuenta cuánto me costó avanzar en los iniciales niveles. ¿Por qué? Porque hay un ciclo del experto. Hay un ciclo de aprendizaje donde yo practico constantemente, integro nuevo conocimiento y de alguna manera automatizo mis respuestas porque ya están completamente integradas, ya las aprendí perfectamente y entonces sigo adelante. Eso es una excelente forma de aprender y el juego la potencia, la facilita. El último punto, el de la colaboración y el trabajo en equipo, es muy interesante porque las personas usualmente tienen la impresión de que los jugadores son personas solitarias que se encuentran frente a una computadora y no se relacionan con otros. Y no hay concepto más errado que este.
En realidad muchísimos juegos se juegan en equipo y aun cuando no se juegan en equipo, se juegan en comunidad. No se juegan en comunidad, sino que se resuelven en comunidad. Los jugadores se ayudan unos a otros. Pongan un grupo de niños a jugar el mismo juego y rápidamente se van a dar cuenta de que se están ayudando unos a otros. Se están preguntando, ¿cómo resolviste esto? ¿Cómo hago para pasar de nivel? Los jugadores se enseñan unos a otros de manera lógica, de manera natural. ¿Por qué? Porque quieren ganar. Entonces, en realidad el juego es una excelente manera de construir equipo, de crear colaboración. ¿Cuál es el factor clave detrás del edutainment? Después de todos estos detalles que les conté, pienso que queda bastante claro que es la motivación. Tiene que haber motivación para que el estudiante aprenda y el juego es una excelente manera de motivar. Y de motivar de manera intrínseca, no una forma extrínseca porque tengo un examen, porque mis papás quieren que traiga buenas notas, porque tengo que graduarme, porque tengo que ir a la universidad. No, sino porque es divertido, porque me entretengo, porque me gusta. Esa es la diferencia. La motivación está compuesta de 3 elementos: la libertad, el impacto y el control. ¿Esto qué significa? Que el estudiante tiene libertad de explorar lo que quiere, tiene control sobre lo que está sucediendo. Y como es multimedia, como es interesante, hay un impacto mayor y es más posible que la información quede a mano, digamos, del estudiante. Como les decía, ya el estudiante no va a ser más una figura pasiva, sino que va a ser protagonista de su experiencia formativa. Va a aprender haciendo, va a aprender jugando. Ahora que ya terminamos la parte teórica, vamos a la segunda parte de la sesión. La web como repositorio de juegos educativos. A ver, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Dónde está todo este material? En realidad hay muchísimo material, como ya vimos antes, internet, hay números realmente incomprensibles de información y juegos hay millones. ¿Qué les puede ayudar para encontrarlos? Una simple clasificación. Piensen siempre con quién están trabajando, con qué materia están trabajando y para qué quieren usar el juego. Entonces, típicamente hay 3 preguntas que se tienen que hacer que les van a ayudar a clasificar el material. La edad. Son diferentes los juegos para niños pequeños que para niños de 6 a 8 años, de 9 a 12, de 12 a 15, mayores de 15, eventualmente incluso para adultos. Por supuesto, también la materia. No es lo mismo un juego que vamos a usar para trabajar matemáticas que uno que vamos a usar para español o para inglés como segunda lengua. Y también hay que pensar en el uso que se le va a dar. Va a ser un juego que se va a usar para una tarea, va a ser un juego que se va a usar para complementar la información que vi en el aula, va a ser un juego que se va a usar para hacer una evaluación, va a ser formal, va a ser informal. Estas siempre son preguntas que hay que hacerse y yo se las voy a ir repitiendo porque en realidad es muy importante siempre tenerlas en cuenta. Sin embargo, me interesa más en este momento plantearles una tipología de qué tipo de material se van a encontrar. Van a ver que hay, por ejemplo, minijuegos, redes sociales y websites infantiles. Y los 3 tipos de materiales no se utilizan de la misma forma, tienen diferentes recomendaciones y tienen diferentes formas de ser aplicados en el aula. Entonces lo vamos a ver uno por uno para que más o menos cuando se encuentren el material sepan cómo clasificarlo y sepan cómo utilizarlo de la mejor manera con los alumnos, sean niños, sean adolescentes, incluso eventualmente con adultos, ¿por qué no? Los minijuegos son juegos autocontenidos, son juegos pequeñitos, juegos que se juegan rápido, tienen una o pocas pantallas y tratan siempre una temática específica, usualmente muy cortita, muy pequeña. Como por ejemplo, cuando uno tal vez está aburrido, está en la casa, no tiene nada que hacer y va a jugar un juego de Flash en internet, esos típicamente son minijuegos. Les voy a enseñar algunos ejemplos para que les quede más claro. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de minijuegos para tratar de que les quede más claro este tipo de material. Quiero presentarles 3 tipos de minijuegos y los vamos a ver precisamente separados por la edad o el grado de los alumnos con los que se pueden trabajar. El primero que vamos a ver es un juego que se llama Localiza el alfabeto. La portada está en inglés, pero en realidad
no importa, porque cuando entramos al juego en realidad se van a dar cuenta que no es relevante en este caso. Y entonces también esto es importante, que recordemos que tal vez un juego en otro idioma nos puede servir, no necesariamente esto va a ser un obstáculo. Pensemos que estamos trabajando con niños pequeños que están aprendiendo el alfabeto por primera vez. Tal vez vimos el tema en el aula y cuando terminamos decidimos que vamos a reforzar lo que aprendimos viendo un juego en internet, un minijuego en este caso, porque se trata solo de esta pantalla. Y la idea es que los alumnos busquen todas las letras del alfabeto que están escondidas en la imagen. Como pueden ver, cada vez que yo encuentro una letra del alfabeto, la marco, se marca en rojo, y en el alfabeto la letra se convierte en roja, y así el alumno sabe que ya la encontró. Ahora, esto se podría utilizar de forma individual, por ejemplo, para ver si realmente los alumnos me logran identificar cada una de las letras, pero también, por ejemplo, se podrían hacer equipos y se les podría decir, bueno, el equipo que va a ganar es el equipo que encuentre todas las letras primero, y puede ser algo bien bonito y bien interesante, fácil, sencillo, no es necesariamente una actividad muy formal, pero que nos ayuda a reforzar el conocimiento que los alumnos acaban de obtener. Para niños un poquito más grandes de escuela, por ejemplo, pensemos que estamos trabajando con el tema de la prehistoria, y entonces queremos reforzar lo que acabamos de aprender con material que podemos encontrar con internet. Este material, por ejemplo, es desarrollado por la Junta de Castilla y León de España, de muy buena calidad, realmente les recomiendo que lo revisen. Y aquí lo que nos vamos a encontrar son una serie de pequeños juegos, minijuegos, relacionados con lo que es el tema de la prehistoria. Y tenemos juegos un poquito más formales, como por ejemplo este que vamos a ver en pantalla, que de lo que se trata es de evaluar conocimiento. Por ejemplo, lo que nos dice nos presenta un listado, y nosotros tenemos que decidir si eso es algo que el hombre de la prehistoria podía hacer en el Paleolítico inferior o en el Paleolítico medio. Y lo único que tengo que hacer es colocar el material en la figura, digamos, que le corresponde. Ahora, si quisiéramos realizar una actividad un poquito más lúdica, podríamos, por ejemplo, introducir el tema de las pinturas rupestres, diciéndoles a los alumnos, bueno, construyamos nuestras propias pinturas rupestres, y aquí el juego nos permite, con todo este material, por ejemplo, arrastrarlo y colocarlo en el fondo, digamos, de la caverna, y podríamos decirle a los niños, por ejemplo, construyamos juntos una historia. Vamos a dejar una historia para que la gente que va a venir después a entrar a la caverna sepa qué fue lo que pasó. Vamos a contar que somos unos cazadores y que logramos cazar los animales, y así podríamos darle significado al tema de las pinturas rupestres y llevarlo mucho más allá y hacerlo mucho más dinámico que, por ejemplo, ver simplemente las fotografías de las pinturas rupestres. Y así, en este caso, por ejemplo, de la prehistoria, podemos encontrar una gran serie de minijuegos, algunos de dibujar, por ejemplo, colorear los periodos históricos, y otros más bien muchísimo más de evaluación, como el que les presenté, de los periodos paleolíticos, que pueden servir ya para lo que es una especie de evaluación un poquito más formal. Ahora, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con muchachos de colegio, podríamos realizar una actividad como esta, que es el rally de la historia, y yo los podría poner a participar, a responder una serie de preguntas, tal vez en grupos, para ver si realmente aprendieron. En este caso es un poquito general, porque es de la historia en general, pero siempre se pueden encontrar, sin la menor duda, juegos muchísimo más aptos para cada temática que se está tratando. En este caso, nada más para darles el ejemplo. El muchacho escoge su carro, que es con el que va a hacer el rally, y bueno, por eso nos empiezan a hacer preguntas. ¿En qué año se descubrió América? Y nos ponen algunas opciones, y entonces yo contesto, y si lo hice correctamente, mi carro va a avanzar. Y entonces ya estoy, ¿verdad? Ese es el reto, ese es el desafío. Tengo que llegar a la meta más rápido que los demás. Y es una actividad que se puede hacer individualmente, o como les decía, se podría hacer
grupal. Si seguimos avanzando, por ejemplo, nos plantea en qué año empezó la guerra de la independencia española. Vamos a contestar 1808 y me dice correcto, y entonces puedo seguir avanzando y así me va a seguir haciendo preguntas que me van a servir, digamos, para evaluar lo que los muchachos, digamos, aprendieron con ese tema específico. Vean, eso sí, que los minijuegos son pequeñitos, son contenidos, son pocas pantallas, no son experiencias muy largas, sino que son bastante focalizadas. Ahora que ya vimos estos ejemplos, les voy a contar cómo podemos utilizar el minijuego en el aula. En realidad lo podríamos utilizar para introducir, reforzar o concluir un tema específico. ¿Por qué? Porque el minijuego es bastante contenido y nos puede ayudar a reforzar un material X con el cual estamos trabajando. No un gran tema, sino un tema pequeño, como vimos en los ejemplos, digamos, el abecedario o el hombre de la prehistoria, etc. Ahora, el minijuego podría ser utilizado dentro del aula como parte de las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, acabamos de estudiar, como les decía, el abecedario, y entonces la última hora del día vamos a ir al laboratorio y vamos a jugar diferentes juegos del abecedario para reforzar lo que acabamos de aprender. O incluso el minijuego se podría utilizar fuera del aula como parte de un proceso de reforzamiento o de evaluación. Ojo, siempre que vamos a utilizar, eso sí, el minijuego fuera del aula, tiene que haber una sesión de verificación dentro del aula. ¿Qué jugaste? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Qué sentiste al final? Siempre hacerle preguntas a los alumnos para estar seguros de que tenemos los criterios para evaluar que el minijuego fue utilizado o no. Ojo, no se trata de evaluar que el minijuego fue utilizado correctamente, porque aquí hay mucha libertad. No tenemos que limitar, eso sí, la exploración y el proceso de juego del alumno. Recomendaciones importantes que hay que tomar en cuenta cuando se trabaja con los minijuegos, por supuesto, y se los voy a repetir varias veces, tomen siempre en cuenta en consideración la edad de los alumnos, la temática con la que están trabajando y, por supuesto, los objetivos de aprendizaje. El uso de los juegos, sean minijuegos o de cualquier otro tipo, tiene que estar contenido dentro de una estrategia de aprendizaje. Y algunas variables que siempre tienen que pensar, por ejemplo, es un juego que los muchachos o los niños pueden jugar individualmente, o pueden hacerlo en parejas, o lo pueden hacer en grupos. ¿Y yo cómo quiero que lo hagan? ¿Qué pasa si no tengo suficientes computadoras? Otra pregunta muy importante, mis alumnos, ¿tienen las destrezas para jugar este juego? ¿Se van a confundir? ¿Tienen ya los conocimientos necesarios? ¿O estoy utilizando el juego para inducir el tema? Y entonces no me importa que haya cosas que no sepan todavía. ¿Cuántos niveles tiene el juego? Tal vez es contenido, pero tal vez se requiere una hora para jugarlo. Yo tengo una hora para poner a mis alumnos a jugar el minijuego. Todas estas son preguntas, parte de la estrategia, parte de la planificación, que es importante siempre tomar en cuenta. No podemos simplemente lanzar el minijuego al aula. Tenemos que llevarlo ya analizado y decidir exactamente cómo se va a insertar dentro de la planeación didáctica que yo tengo para esa temática específica. Última recomendación y muy importante siempre para este tema. Usted, maestro, tiene que jugar, jugar, jugar. Si usted está seleccionando un minijuego para sus alumnos y se aburren mientras lo están jugando, es muy probable que sus alumnos se aburran también. Entonces, no tenemos que menospreciar tampoco el nivel, el interés y el impacto que puede tener el material sobre nuestros alumnos. Claro, la pregunta típica es, ¿dónde encuentro este material? ¿Dónde están los minijuegos? Bueno, en esta presentación yo les dejo disponibles algunos repositorios de juegos educativos ya preseleccionados, muy buenos particularmente los de España. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León pone a disposición de las personas en internet una serie de juegos de altísima calidad que yo les recomiendo definitivamente revisar. Hay mucho material, por supuesto, también en inglés. En el caso de que eventualmente les puedan servir, yo recomendaría absolutamente ir a revisar los juegos que pone a disposición la organización de los premios Nobel. Ellos, cada premio Nobel que dan, hacen un pequeño juego, un minijuego que lo explica, que explica el valor y que un poquito introduce el tema. Y definitivamente eso puede ser muy importante y muy útil en el aula.
Como ya hemos conversado antes, el material de las presentaciones queda disponible para ser descargado en el portal de las TechTicas y también, por supuesto, en el sitio web leanthinking.com. El otro tipo de juegos educativos que podemos encontrar en la red son las redes sociales. Hay gente que puede decir, pero las redes sociales no son juegos. Bueno, depende. Hay redes sociales, especialmente las dirigidas a poblaciones más jóvenes, que sí son juegos y están llenas de juegos. Particularmente, por ejemplo, Club Penguin es una red donde niños pequeños se pueden conectar unos con otros y está lleno de juegos donde pueden realizar, por ejemplo, carreras o rompecabezas y ganan puntos, y así pueden relacionarse entre sí los pingüinitos que representan cada uno de los niños que está dentro de la red. Eso sí, dado que ya habíamos hablado, por ejemplo, de lo que era el uso de las redes sociales como Facebook o Twitter, que en realidad son redes sociales que podemos utilizar en el colegio, yo me voy a concentrar en hablarles del uso de redes sociales para niños menores de 12 años, que no es tan fácil necesariamente, porque por ejemplo Facebook no se puede utilizar con personas menores de 13 años, entonces tenemos que buscar, si nos interesan las redes sociales, otra forma de traer ese material al aula. Y hay disponibles muchísimas redes que tienen características extra de privacidad, por ejemplo, y de seguridad, que hacen que sean perfectamente utilizables dentro del aula, incluso con niños más pequeños. En la pantalla pueden ver algunas de ellas. Por ejemplo, les mencionaba Club Penguin. Sweetie High es exclusivamente para niñas, entonces por ejemplo ya tiene una dimensión interesante. Togetherville, que es la que tiene los elefantes, es una red social no para niños exclusivamente, sino para familias. Entonces se trata de que haya padres con hijos que se relacionan entre sí, y esto puede ser muy interesante si uno quisiera eventualmente involucrar a las familias en lo que se está realizando en el aula. Se trata, como les decía, de ir, investigar, ver qué hay, un poquito lanzarse al agua. ¿Qué tipo de actividades podemos realizar con la red social? Como les dije, ya Carla había mencionado bastantes cuando hablaba de la web 2.0, pero resumiendo, la red social va a ser siempre un espacio de encuentro, pero le podemos dar principalmente dos usos. La podemos utilizar como repositorio de información, metiendo publicaciones, noticias, avisos, poniendo links a noticias interesantes. Tal vez hay un trabajo que los niños tienen que hacer y les queremos dar links que les pueden servir para conseguir información, para investigar, o tal vez hay diferentes anuncios sobre las actividades de la escuela que queremos compartir con los padres y con los alumnos. Y lo podemos hacer utilizando una red social como repositorio de información. Y el segundo uso que le podemos dar es utilizarla como un espacio de interacción y comunicación, para aclarar dudas, ¿verdad? Que tal vez fuera del horario escolar, tal vez el fin de semana hay una tarea que no entendí bien, tengo una duda, la voy a hacer. Si no me la responde el profesor, tal vez me la responde un compañero. Conectar al equipo, por supuesto, ¿verdad? Tratando de que se comuniquen, tratando de que interactúen y se relacionen unos con otros, y dar la oportunidad de que los estudiantes verdaderamente se relacionen. Para eso las redes sociales, lógicamente, son excelentes herramientas. Recomendaciones, eso sí, tener siempre muchísimo cuidado con la seguridad de la red social que seleccionen. Hay que verificar quién tiene acceso a esa información, hay que utilizar siempre los perfiles de seguridad más recomendados, realizar actividades que se consideren seguras, ojo, ¿verdad? Mucho con qué tipo de actividades se van a planificar. Por eso muchas veces se recomienda, ¿por qué no?, involucrar a la familia, especialmente en el caso de niños más pequeños, y en ese sentido el ejemplo que les mencionaba de Togetherville funciona bastante bien porque se trata de una red que involucra sea a niños que a sus padres. Y obviamente no está de más decir que no se debe jamás dejar solos a los alumnos. Recuerden que estamos hablando de niños más pequeños. Es importante siempre participar de forma activa en la red para dar seguimiento, para dar acompañamiento. Incluso en el caso de muchachos más grandes, la recomendación sería de pronto tal vez tener un perfil específico como profesor y utilizar ese para poder interactuar con los alumnos, separando, digamos, la parte personal de la parte educativa.
Para seguir adelante, el tercer tipo de material de juegos educativos que encontramos disponibles en la red son los websites infantiles. ¿Cuál es la diferencia con lo que son los minijuegos? Bueno, los websites infantiles son sitios web grandes, complejos, con una gran cantidad de pantallas, con una gran cantidad de contenidos, y usualmente no tienen un solo juego, sino que tienen varios. Puede ser que esos sitios web compartan una temática común, por ejemplo, salud o ecología, y esa temática va a funcionar como metáfora. De pronto, si es un sitio web infantil que trata de ecología, va a ser el mundo verde, y entonces los niños van a explorar el mundo verde. Les voy a mostrar dos ejemplos para ilustrar bien cómo funcionan y qué son los websites infantiles. En el caso de los sitios web infantiles, vamos a ver un par de ejemplos que son bastante cercanos en realidad a mi corazón, porque es material que fue desarrollado en una empresa en la que yo tuve oportunidad de trabajar, y en realidad con ambos tuvimos y estuvimos involucradas, tanto Carla como yo, en lo que fue el desarrollo. Entonces me da mucho gusto poder en realidad compartirlos con ustedes. Se trata siempre de de material que se encuentra disponible en internet, entonces cualquier persona puede acceder e utilizarlo. Voy a mostrarles un ejemplo de website infantil para niños y un ejemplo de website infantil para adolescentes. Ambos fueron creados en lo que bajo el marco de actividades de la Dirección Sectorial de Energía de Costa Rica, creando material complementario para ser llevado al aula para enseñar a los alumnos sobre algunas temáticas importantes como ahorro de energía, ahorro de combustibles, etc. El caso del material desarrollado para niños más pequeños se llama el Parque de la Energía, una iniciativa, como les decía, de la Dirección Central de Energía y el ICE, desarrollado en una empresa que se llama Imago Comunicación Interactiva en Costa Rica. Y en este caso, de lo que se trató fue de crear un sitio web que enseñara a los niños sobre cómo en este caso de lo que se trató fue de crear un sitio web que enseñara a los niños sobre la energía, que es la energía, y algunos otros detalles, historia de la energía, personajes de la energía, siempre acorde con el plan didáctico y el plan curricular de la escuela, digamos, en la parte de ciencias. En este caso se seleccionó la metáfora del parque de diversiones. Como pueden ver, el menú es un parque de diversiones y es un sitio bastante grande, tiene muchísima información. Les voy a enseñar alguna de la información. Por ejemplo, tenemos diferentes personajes que guían al niño en la experiencia de aprendizaje, siempre importante, personajes que representan diferentes etnias y también discapacidades. En este sitio, por ejemplo, si quisiéramos, podríamos entrar a la sección de la historia de energía, que nos cuenta de algunos personajes importantes de la energía en la Casa de la Fama, por ejemplo, que es como, digamos, un museo de cera, donde los niños pueden entrar y hacer clic sobre diferentes personajes, como por ejemplo, y lo vamos a ver en este momento, sobre Marie Curie, y entonces se desplaza y me hace ver a Marie Curie y yo puedo leer información específica sobre sus descubrimientos, las cosas que ella hizo. Por ejemplo, podría también escoger Albert Einstein y ver a Albert Einstein y leer un poquito. Entonces imagínense la diferencia que hace, por ejemplo, para el niño poder decir, voy a explorar la Casa de la Fama para aprender, por ejemplo, sobre los pioneros de la energía, o por qué no, voy a explorar el Museo de la Energía y ahí voy a aprender qué sucedió en diferentes años, o por ejemplo voy a aprender de nuevo qué hicieron diferentes personajes, voy a aprender sobre la energía en el mundo, y verdaderamente podemos incentivar a los alumnos a explorar, a conocer, y ellos solitos, cuando se entienden de esta forma, van a ir adquiriendo una serie de conocimientos. Por ejemplo, aquí tenemos el cine, y en este caso se escogió de poner en el cine algunos videos sobre la energía que los alumnos pueden ver, y también hay juegos que los alumnos pueden jugar, digamos, para complementar. Aquí también está, por ejemplo, el tema de energía y sus fuentes. Hay muchísimos más, vamos a ver solo dos de ellos como para darnos una idea. Como pueden ver, los websites infantiles son bastante largos, eso sí, ¿verdad? Son complejos,
no son como para verse en una sola sesión, sino que hay bastante que explorar. Aquí estamos viendo una pequeña animación, obviamente sin audio por el momento, que introduce el tema de la energía y sus fuentes, y básicamente lo que el personaje nos está contando es que hay una serie de videos que enseñan sobre lo que es energía cinética y energía potencial y sobre otros tipos de energía, y que haciendo clic en los diferentes elementos va a ser posible explorar esta información. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí son un par de videos bien bonitos, animados, que explican los conceptos. Entonces, por ejemplo, en lugar de explicarle al alumno delante de la clase con un libro, tal vez le vamos a presentar un video que le explica lo que es la energía potencial y la energía cinética, y ya vamos a motivar al alumno. Y por supuesto, en este caso todo está bastante relacionado con la metáfora, y entonces toda la información está como metida, insertada dentro de esta idea de que es el parque de diversiones. Vean, por ejemplo, este jueguito que es parte del sitio web, donde se le dice al niño, hace clic en cada una de las habitaciones para descubrir cuántas luces se pueden encender en una casa con el uso de celdas solares. Y entonces yo puedo hacer clic y entonces me doy cuenta de esta información, y así poquito a poco voy aprendiendo. Como les decía antes, es importante recordar que estos sitios, usualmente los websites infantiles, tienen una dimensión bastante grande, entonces podríamos incluso llenar meses de trabajo complementando el material en el aula con diferentes juegos, diferentes videos y diferentes animaciones que nos presenta este tipo de material. Ahora, existen websites no solo para niños, sino también para adolescentes, y este es el ejemplo que estamos viendo en este momento. Se llama Petrópolis, es un sitio web que fue desarrollado también dentro del mismo contexto que les expliqué por la empresa Imago, y ellos desarrollaron este material. Yo tuve la oportunidad de participar con el equipo que lo hizo, que la idea era enseñarle a los adolescentes la importancia del ahorro del combustible. Y entonces se planteó la metáfora de una ciudad donde había una serie de adolescentes, como por ejemplo este personaje que vemos en este momento en pantalla, que estaban interesados en el tema, y uno podía visitar sus casas y podía visitar lugares que les eran significativos y descubrir, por ejemplo, cosas sobre ellos, pero también, por supuesto, descubrir información relevante desde el punto de vista del contenido. Por ejemplo, vemos en este momento una pequeña animación que explica de dónde viene el petróleo. Entonces, de pronto, para introducirle este tema a los alumnos, les vamos a decir, vamos a ver la animación que está en la casa de este personaje, y después la vamos a discutir todos juntos en grupo. Pero eso no es todo, también era posible en este caso, por ejemplo, realizar algunas actividades, como por ejemplo juegos. Y de hecho, aquí estoy cargando un juego que es un juego de memoria, que se trata de buscar pares, ¿verdad?, con la información y los contenidos que se ven, digamos, en el sitio web. Entonces no se trata solo de la parte de aprender contenido, sino también validarlo y evaluarlo de una forma lúdica, de una forma dinámica. Les enseño rápidamente otra sección de este sitio web. Hay otro personaje que trabaja en un taller eléctrico con su papá, que es este personaje que vemos aquí, que se llama Electro. Y por ejemplo, esta era la parte, como él trabaja en un taller, es la parte que hablaba más de cómo podemos ahorrar combustible manejando mejor. Entonces, por ejemplo, hay un contenido que nos habla de los frenos, cuál es la diferencia entre los frenos de tambor y los frenos de disco. Y de nuevo, como en la parte anterior, aquí también es posible acceder a diferentes juegos. Les quiero mostrar un juego que se llama Arreglando el Chuzo. Este juego es lúdico, pero la idea es definitivamente enseñar. ¿Por qué? Porque los muchachos pueden escoger diferentes tipos de llantas, diferentes tipos de colores, diferentes tipos de motores y diferentes tipos de luces para crear su propio chuzo, su propio carro. Pero siempre con cada selección que se hace hay un texto que explica qué tipo de motor hay que usar para ahorrar energía, porque es buena idea tener llantas de cierto tipo, tener luces de cierto tipo. Entonces, de lo que se trata es siempre de tratar de darle sentido a ese proceso, a ese conocimiento nuevo que están adquiriendo los muchachos.
Y como les decía de nuevo, aquí hay muchísimo material, hay muchísimo que recorrer, hay diferentes escenarios, cada escenario es muy rico, tiene un personaje, tiene contenidos, tiene juegos, y si realmente nosotros revisamos este tipo de material, nos vamos a dar cuenta que hay muchísimo que aprovechar de lo que son los websites infantiles en el aula. No solo sobre el tema de la energía, sino que hay algunos de biodiversidad, hay algunos de salud, en fin, hay muchísimo material, basta con buscarlo y lanzarse un poquito a ver qué es lo que hay en internet. Como pueden ver, los websites infantiles pueden tener usos bastante interesantes. En realidad, por supuesto, la cosa más fácil es siempre recordar que se pueden utilizar dentro o fuera del aula. Pero, ojo, eso sí, a diferencia de los minijuegos, los websites, dado que son tan grandes y tan complejos, requieren de un planteamiento temporal y secuencial muchísimo más organizado. Yo les planteo algunas preguntas que me parecen clave, que definitivamente si piensan trabajar eventualmente con websites infantiles, les tienen que encontrar respuestas. Por ejemplo, ¿cuántas sesiones se van a realizar? Un website no se agota en una hora, no se puede ver en una hora. Entonces, en realidad podrían ser varias sesiones, varios días, varias horas durante un mes, por ejemplo, en el que uno revisa un website infantil con los alumnos, incluso les da oportunidad para que lo revisen solo. Esa es una pregunta también muy importante, la navegación. ¿La va a dictar el profesor o los alumnos van a explorar libremente? Tal vez una parte va a ser estructurada y después le vamos a dar tiempo a los alumnos para que ellos exploren solos. Importantísimo también la evaluación, porque en este caso no es chiquitito, estamos hablando de material complejo, entonces vamos a evaluar al final de cada sesión o vamos a hacer una evaluación final. ¿Y esa evaluación cómo va a ser? Vamos a observar a los alumnos mientras están realizando la exploración, tal vez en el laboratorio, o tal vez les vamos a pedir que cuando terminen la actividad, tal vez al final del mes, escriban cuál fue su experiencia o que la cuenten al grupo. Por ejemplo, yo en este website infantil escogí ser este personaje por esta razón. La parte que más me gustó fue esta, la cosa que más aprendí fue esta. Y así es como podemos evaluar, por ejemplo, el uso de un website infantil. Recomendaciones, obviamente también en este caso, como les decía, hay que tener una planeación secuencial y temporal bien organizada, por tanto hay que definir un cronograma de uso. Como les decía, cuántas sesiones vamos a hacer, cuáles son los objetivos, cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos de esas sesiones, cuál es el alcance. De pronto no podemos ver todo el website, entonces vamos a escoger solo algunas partes. Importantísimo, aunque los alumnos vayan a ver solo algunas partes del sitio, nosotros como profesores tenemos que conocerlo al 100%. No se vale jamás llevar al aula un instrumento desconocido, porque no sabemos qué sorpresa nos podemos encontrar en una pantalla por ahí que estaba tal vez perdida. Tenemos que tener completo dominio del material que estamos llevando al aula. Y una recomendación importante, por supuesto, es no dejar la experiencia enmarcada dentro de la escuela, sino motivar a los estudiantes a visitar el sitio después, desde la casa, que lo hagan por interés propio. Se trata de promover la iniciativa y la motivación intrínseca de la cual les hablaba antes, de aprender en ese contexto específico que les estamos presentando. Ahora, sitios web infantiles hay muchísimos. De nuevo, lanzarse al agua, buscar, tienen un tema específico que quieren trabajar y quieren buscar algún sitio web infantil, empiecen por utilizar un buscador, meter las palabras clave y ver qué sale. Yo por el momento, de nuevo en la presentación que queda disponible para ser descargada, puse algunos ejemplos de websites infantiles que a mí me gustan bastante y pienso que son bien útiles y que tienen información. Por ejemplo, hay algunos que son de energía, hay algunos que son de biodiversidad, hay algunos que son de ciencias, y entonces la recomendación sería desen oportunidad de revisarlos, de ver qué tienen y sigan buscando. Son solo algunas ideas iniciales, pero lo importante es que una vez que ya han visto eso, busquen ustedes mismos otros que les puedan ser útiles en su caso específico. Finalmente llegamos al tercer tema de la sesión de hoy, y es que ya vi los juegos, ya tengo la parte teórica, sé que es importante llevarlos al aula, sé más o menos dónde encontrarlos, pero ¿cómo los integro verdaderamente en la escuela, en el colegio, con los alumnos, con los muchachos? Bueno,
Como ya hemos repetido, probablemente es la parte más importante de todas las conferencias que hemos realizado, lo importante es que siempre haya una estrategia. La estrategia es la forma de llevar el juego al aula. El juego no puede ser seleccionado aleatoriamente, no puede ser, hoy no tengo nada que hacer, voy a poner a los muchachos a jugar. No, el juego tiene que tener un sentido, una lógica dentro del plan didáctico que yo tengo para ese día, para ese mes, para ese año. El maestro siempre debe preguntarse a la hora de escoger un juego, ¿quiénes son mis alumnos? Usando este juego, ¿cuál es el aprendizaje que quiero reforzar? ¿Me funciona? ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Y por supuesto, ¿cómo voy a evaluarla? Ya se los dije antes, pero para todos los casos, recuerden, siempre hay que tomar en cuenta la edad de los alumnos, el tiempo que tenemos para realizar la actividad, si tenemos el equipo o no, etcétera. Esto es importantísimo porque si no, realmente el juego deja de tener sentido. Por supuesto, la pregunta es, ¿cuál es el rol del maestro mientras los alumnos están jugando? ¿Cómo participa de la actividad? Bueno, el maestro va a supervisar, ¿verdad? Y también va a actuar para que la dinámica del grupo sea la mejor posible. Pero mi recomendación sería, y de verdad es importante, que el maestro también juegue, porque es importante que los alumnos vean que hay una participación horizontal, que realmente el maestro está siendo parte de la experiencia. Claro, hay momentos en los que el adulto debe ser un observador y tiene que intervenir en las dinámicas de manera vertical, pero asegurémonos de que haya momentos en que el adulto se convierte en un participante que interviene de manera horizontal. Esto es siempre de tomarse en cuenta. Algunos puntos críticos generales que rescato de la presentación que les he hecho, que es importante tomar en cuenta cuando hablamos de llevar los juegos educativos al aula, son, por supuesto, lo he repetido varias veces, que la actividad tenga sentido dentro del plan curricular, que sea apta según la edad, el grado de los alumnos, la materia o la disciplina que estamos tratando, que no sea seleccionada de manera aleatoria. Otro punto importante, es buena idea que este juego que vamos a llevar al aula tenga algún tipo de reto, que presente algún tipo de desafío, que el alumno gane, que el alumno pase el nivel, que el alumno rescate a la princesa, porque si no hay un reto final, cuesta mucho que haya motivación, y este es el punto más importante del concepto de aprender jugando que hemos estado analizando hoy. Y finalmente, esencial por supuesto, asegurarnos de que el juego es seguro, ya sea en sus contenidos como en sus enlaces externos. Si de pronto en el material que estamos trabajando en el aula hay un link, y ese link nos lleva a otra página web, tenemos que ir y revisar lo que hay en esa nueva página web. El material que llevamos al aula tiene que ser conocido por nosotros en su totalidad, para que podamos prever e incluso prevenir potenciales usos no adecuados que puedan darle los alumnos o que puedan suceder sin que realmente los queramos, por supuesto. Ahora aprovecho para hacer, digamos, el cierre de lo que hemos hablado hoy. Vimos tres temas principalmente, la parte más teórica, el concepto de aprender jugando, y hablamos de por qué el juego motiva el aprendizaje. Hablamos de la clasificación de los juegos educativos que encontramos disponibles en la web, por ejemplo los minijuegos, las redes sociales y los websites educativos. Vimos cómo los podemos utilizar y cuáles son algunas de las recomendaciones para su implementación. Y finalmente, el tema que acabamos de tocar, hablamos de cómo integrar esos juegos educativos en el contexto escolar. Estos son los temas de los que hablamos hoy. Sin embargo, antes de terminar, quisiera aprovechar para hacer una reflexión final, una reflexión general, no sobre la sesión de hoy, sino sobre las 6 conferencias, sobre el ciclo de videoconferencias que hemos realizado y que hemos compartido con ustedes. ¿Cuál es esta reflexión? Bueno, yo les quiero plantear que sea que hablemos de herramientas de soporte a la actividad magistral, como hice yo en las primeras sesiones cuando les comentaba de los mapas, de los tours virtuales, de los webquests o del uso de Internet como repositorio de información, o sea que hablemos de herramientas para el desarrollo de actividades de aprendizaje, como hizo Carla cuando hablaba de blogs, wikis, foros o chats. Lo más importante, lo esencial, es recordar que el valor de esa actividad, el valor de esa herramienta digital, va a estar en el hecho de que haya una estrategia que fue planificada y que sea implementada. Si no hay una estrategia, esa aplicación, ese uso de la herramienta digital en el aula se va a banalizar y va a perder valor.
Es esa estrategia lo que realmente nos va a permitir potenciar el uso de Internet con nuestros alumnos. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Y es el mensaje más importante que ustedes se tienen que llevar de este ciclo de videoconferencias. Con esto termino la sesión de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias como siempre por su atención, por su compañía. Recuerden que el material queda disponible para descargas, queda a su disposición, sea en el portal de las TechTicas que en el sitio web beamthinking.com. Muchísimas gracias.